es evaluación digital. Entonces, adelante y bienvenido una vez más. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. ¿Se escucha y se ve bien? Sí. Perfecto. Bueno, cuando hablamos un poco de neurodesarrollo, de neurología y cuando hablamos del cerebro, eh, y ponemos en perspectiva el lugar donde estamos parados hoy en relación a la pandemia, yo creo que nadie estaba del todo preparado para cambiar su plan, y mucho menos el cerebro estaba listo para poder cambiar. El cerebro funciona mucho mejor y se siente mucho más cómodo con lo que significa poder funcionar en forma más automática que tener que esquivar pozos, atravesar diferentes terrenos sinuosos y tener que tomarse diferentes medios para pasar de una orilla a otra. Y la realidad es que en relación a la actualidad todos perdemos mucho, pero ganamos otras cosas, y un poco el desafío es poder ir encontrando qué cosas podemos haber ganado en estos meses, que por lo menos en Argentina implica un confinamiento social que van 6 meses, y es una cuarentena muy prolongada con graves afectaciones en la salud mental infantil, infantojuvenil y de los adultos, ¿no? Entonces yo creo que el mundo que viene o la nueva normalidad va a estar impactando no solo en la salud mental, sino en la pandemia económica, pero cuando uno habla del coronavirus, uno a lo mejor se centra en esta cuarta ola. Nosotros tenemos 4 olas que podemos dividir en el coronavirus en cuanto a todo lo que tiene que ver con la enfermedad propiamente dicho del coronavirus. Tenemos un problema en la medicina en general, en la neurología, en la psiquiatría, en la psicología en particular, en donde los problemas de la tercera ola, que significarían todos los controles que las personas deberían tener, no los tienen. Pero sobre todo una segunda ola en donde problemas agudos, accidentes cerebrovasculares, infartos de miocardio, no concurren en tiempo y forma a consultar por el coronavirus. Y la más grave, y la que más estamos viendo, es la cuarta ola, que tiene que ver con todas las afectaciones de la salud mental en las personas, en chicos y grandes. Y obviamente los grandes que están con chicos van a tener una afectación interrelacionada absolutamente, con lo que conlleva en el agotamiento mental y el daño económico, con toda la incertidumbre y ansiedad que esto genera. Encuestas de Italia, donde se la pasó muy mal en los picos de la pandemia, muestran que la ansiedad, irritabilidad, llantos, y que eran parte de los síntomas más comunes y frecuentes que uno podía ver, ¿no? El 65% de los menores de 6 años tuvieron problemas de conducta y regresiones que vemos en los más chicos, que tienen que ver con adquisiciones que previamente estaban adquiridas y se pierden. Eso es una regresión, no es una pauta que nunca se adquirió, sino que es una pauta madurativa o un logro, una habilidad que se había logrado y se pierde producto de una experiencia traumática. Y las experiencias traumáticas modifican el cerebro. ¿Sí? 70% de los chicos de entre 6 y 18 manifestó ansiedad, falta de aire y crisis ansiogénicas. ¿Sí? Y es muy importante subrayar que los chicos sufrían más estrés cuanto peor estaban sus padres, ¿no? Actualmente, de una universidad argentina mostraba que los principales sentimientos en adolescentes eran preocupación en el 46,8%, incertidumbre en el 40% y agotamiento en el 30%, teniendo en cuenta que el cerebro es un órgano que ocupa solamente el 2% del volumen, pero gasta entre el 20 y el 25%, y que una sola neurona no hace mucho si no funciona en red, se necesita una red de trabajo para poder funcionar. Y en definitiva, cómo estimulamos y desarrollamos nuestro cerebro es cómo le vamos a ir dando forma, y por eso en una charla con docentes hace algunos meses, en el 2019 en realidad, había utilizado este término de citoarquitecto por cómo vamos a ir moldeando, ¿no? el cerebro, y el cerebro es capaz de ser moldeado hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Depende de la edad
poder modificar, estimular, desarrollar y generar nuevas interconexiones en nuestro cerebro. Ahora, el cerebro en cuarentena es un cerebro que está plenamente recalculando y poniendo habilidades ejecutivas como la flexibilidad cognitiva en plena acción, ¿no? Se nos impuso una nueva realidad, hay un aislamiento social, físico en nuestro país obligatorio en relación sobre todo al físico, y tenemos que buscar todas las alternativas de cómo seguimos socializando desde la virtualidad o con las opciones que se nos permiten en los diferentes lugares en donde uno vive, ¿no? Y esto, la tecnología, en muchos aspectos era cierto atentado contra la socialización, y hoy es un medio y un vehículo de comunicación para que las personas nos comuniquemos, mantengamos el contacto y no dejemos solo a otras personas que estuvieron pasando la cuarentena solos, y además los vínculos, la familia, los amigos, es lo más importante y es lo que más tenemos que preservar, porque es la habilidad más importante a lo largo de la vida que genera bienestar en las personas. El ser humano es social, el cerebro es social y necesita socializar y necesita relacionarse. Entonces dijimos que es neuroplástico porque se va a ir adaptando según la actividad y podemos ir un poco moldeando y cambiando, y esta capacidad de adaptarse no es ni más ni menos que el aprendizaje, es decir, que la neuroplasticidad y cómo se va a ir moldeando nuestro cerebro nos va a ir dando esa capacidad, ¿no? Entonces, Viktor Frankl decía en su libro El hombre en busca del sentido que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento como un aspecto muy importante. Decíamos antes que no hay una edad para seguir estimulando el cerebro, y al revés, cuanto más estimulemos en la tercera edad el cerebro, menos atrofia vamos a tener y más vamos a estar protegidos contra las demencias y las afectaciones neurodegenerativas. Es decir, que el cerebro hay que mantenerlo en forma siempre, hay que mantenerlo activo y hay que desafiarlo. Y cuando mostraba en la primera diapositiva el cambio de plan que genera esta situación, es un desafío que para el cerebro es nutritivo, estimulante y que da forma, ¿sí? Entonces el cerebro va creciendo en la adolescencia, en los 20 y pico y casi hasta los 30 va a ir generando nuevas interconexiones. No vamos ganando neuronas, vamos ganando interconexiones, y las interconexiones dependen pura y exclusivamente del estímulo que le demos. Y el director de todo esto es la corteza prefrontal, que es como nuestro director ejecutivo, nuestro director de orquesta. Y si nosotros ponemos en circunstancia los peligros que podemos estar si estuviéramos en un safari en Sudáfrica y se nos escapa un león y lo tenemos acá de cerca, como podría ser que en una calle de Buenos Aires quisieran venir a robarte, tu organismo va a poner en marcha un sistema de estrés, que en definitiva lo único que quiere hacer es salir corriendo para que este león no te coma, salir corriendo para que un ladrón no te robe. Entonces toda la sangre va a los músculos, a los ojos, al corazón, que te va a latir fuerte, a la presión, y no va a ir la sangre a hacer la digestión. Entonces nosotros necesitamos un mínimo de estrés para poder responder, y de hecho con este mínimo de estrés el hombre y el ser humano ha logrado sobrevivir. O sea que la supervivencia está relacionada con niveles de estrés. Van a haber activaciones, y el punto rojo de la amígdala es un área claramente que se activa con el miedo, y el núcleus accumbens también, y va generando diferentes interconexiones que afectan estas situaciones. Así que el estrés normal lo necesitamos. El estrés patológico es una situación que supera lo que nosotros podemos recibir en algún momento, y eso es como si yo estuviera frente a este león cuando el león ya no está más. Entonces, cuando esto pasa, el cuerpo empieza a desgastar porque yo funciono como si hubiera una amenaza que no hay. Y en esto estamos completamente en aumento de consultas de personas que están con más miedo del que realmente el virus te puede dar, o que ya tenían problemas de antes y aumentaron, o que encontramos una situación en donde el estrés tiene una medida que está por encima de lo que podemos
superar, ¿no? Entonces, cuando aumenta la presión, obviamente va a disminuir la tolerancia y nuestra capacidad de poder reaccionar adecuadamente. Con esto, el estrés hizo aumentar mucho el insomnio, la dificultad para poder dormir bien, comer bien y afectar claramente el bienestar, ¿no? Entonces, esto va a ir afectando el sueño, hay manifestaciones y aumentos de consultas en relación a los dolores de espalda, de cabeza, disminución de la libido, irritabilidad, irascible, y todo es un círculo vicioso que me hace dormir menos, y si duermo menos estoy más irascible, más irritable, y me cuesta dormir, estoy pasado, y todo con aumento de todos los pensamientos negativos que también van a ir bajando mi ánimo y afectando mi autoestima, sobre todo si en todo este contexto mis habilidades laborales están cooptadas o mi negocio está cerrado porque no puedo trabajar. Bien. Entonces, el cerebro necesita motivación para accionar y necesita motivación para aprender. Un cerebro que no está motivado es un cerebro que no aprende, y un cerebro atento es un cerebro feliz y mucho más receptivo de la información y de poder cambiar y de poder fortalecerte frente a las adversidades que vamos a ir teniendo. Así que lo importante en esto es cómo fuimos en este tiempo haciendo aspectos que hagan bien al cerebro, que tengan que ver con la rutina, con cómo mejoramos nuestra creatividad. Los papás y mamás que están en casa, trabajando en casa y generando el home office y trabajando remotamente, también tenemos que estar con los chicos que necesitan de una plena atención. La crianza está multiplicada y factorialmente a la COVID. Así que estos son aspectos sumamente importantes en donde la actividad física, dormir bien, comer bien, ayudan a un mejor bienestar y a poder justamente poder encontrar el valor ordinario que lo extraordinario de esta pandemia nos deja, ¿sí? Así que el cerebro motivado aprende mejor, dijimos, hay que reinventarse, repensarse como el mejor aspecto para motivar el cambio en nuestra vida, y a la realidad no la podemos cambiar, pero cómo cada uno se toma la realidad y qué es lo que hace con ella, sí. Dijimos que somos seres sociales desde que nacemos, y la resiliencia es más que nada resistir y es también aprender a vivir, ¿no? Es la capacidad que tenemos para soportar frustraciones, pero sobre todas las cosas, para cómo nos fortalecemos frente a las adversidades que nos pasan. Y cómo fortalecemos nuestro cerebro es el aspecto que más nos lleva a hacer todos los esfuerzos en esta línea, ¿sí? Entonces, en esto en nuestro cerebro compiten el circuito del estrés que hablamos cuando viene el león, junto con el circuito del bienestar y de la recompensa que nos da bienestar. Entonces tenemos que equilibrar nuestro cerebro para estar en el mejor de los equilibrios, ¿no? Entonces en esto tenemos que estar atentos en chicos y grandes cuando empiezan a estar más irritables, cuando aumentan su apego, cuando muestran dificultades para dormir, están más ansiosos, lloran más, y es importante no dudar en la ayuda profesional, y hoy la atención médica, neurológica, psiquiátrica, psicológica, psicopedagógica y demás ha virtualizado de una manera en la que tanto los docentes con la educación como los profesionales con la atención nunca hubieran creído que esto hubiera llegado al nivel en el que estamos hoy, de poder hacer un examen que no es igual a lo presencial, el examen físico me refiero, pero que puede poder permitir estar, diagnosticar, tratar, ayudar y equilibrar situaciones médicas desde las urgencias hasta las que no son tan urgentes, pero que la ayuda hace que uno pueda hacer funcionar mejor. Entonces los padres debemos brindar herramientas, seguridad, contención, autonomía e independencia en la vida diaria de cada uno de los niños, ¿no? La imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura, diría Sina, que es uno de los médicos y filósofos padres de la medicina moderna. Entonces, en esto, y para terminar, en lo que tiene que ver con neuroresiliencia, en el valor de las personas, Víctor Coopers dice que las capacidades, la C, sumado a las habilidades, la H, se multiplica, es decir, se eleva factorialmente por la actitud. Entonces, lo que sucede es lo que es, pero lo que hacemos con lo que sucede
es lo que nos define en lo que somos. Entonces, en neurodesarrollo siempre fue importante detectar tempranamente problemas para abordarlos tempranamente y mejorar el pronóstico, desde un chico que camina tarde, uno que habla tarde, uno que no se comunica o uno que tiene un problema adquirido. Siempre lo temprano hace al mejor pronóstico. Y en esto la colaboración de familia, profesionales, educadores y centros terapéuticos es sumamente importante. Consultar tempranamente y nunca esperar el famoso clic o que las cosas van a cambiar por sí solas, son falsas creencias y optimismos, falsos optimismos o optimismos que no conducen a un buen puerto. Entonces, para mejorar un poco la felicidad, uno tiene que vivir el presente, incluyendo lo que es la cuarentena y en esta nueva normalidad, ponerle mucho foco a los vínculos cercanos y sociales, hablamos del sueño, de la actividad física, de una alimentación saludable, tener propósitos, ser muy agradecidos y siempre predicar con el ejemplo con los chicos, porque los chicos hacen lo que ven y no lo que les decimos. ¿Sí? Así que es muy importante que en la cuarentena de esta nueva normalidad, que no deja de ser la actual, porque esto no lo estamos haciendo virtual, y este congreso de salud mental digital nació como digital, pero hoy hay muchas cosas que se hubieran hecho presenciales y están totalmente virtualizadas. Pero nosotros tuvimos que haber aprendido a transformarnos en cómo nos pudimos haber convertido en la mejor persona que somos, individual y colectivamente. Así que les agradezco y espero haber cumplido con el tiempo apropiadamente. Así es, muchas gracias. Con el tiempo cumplido, así que también muchas gracias por eso y además por los temas tan interesantes y por